Para iniciar voy a hacer un anillo mágico y dentro de él voy a subir 3 cadenas. Esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto. Tomo lazada y voy a completar con 2 puntos altos más. Listo. Contando las 3 cadenas, ahí tendría 3 puntos altos. De separación, 2 cadenas, tomo lazada y voy a hacer 3 puntos altos. Listo. 2 cadenas de separación, tomo lazada, 3 puntos altos. Dos cadenas de separación, 3 puntos altos. Hasta el momento tengo 1, 2 y 3 esquinas. Ahora voy a alar la hebra más corta para cerrar el anillo mágico y voy a completar la última esquina. Para ello voy a hacer lo siguiente: voy a hacer una cadena, tomo lazada, aquí tengo las 3 cadenitas que hice al principio y en la tercera cadena deslizo mi agujeta y voy a hacer medio punto alto. Al hacer esto, pues quedaría en el centro y desde ahí voy a comenzar la siguiente vuelta. Para ello voy a subir con 3 cadenas, tomo lazada y en ese mismo espacio voy a hacer un punto alto. Tomo lazada, voy aquí a trabajar punto alto por cada punto disponible hasta llegar a la siguiente esquina. Al llegar aquí a la siguiente esquina, que es el espacio de 2 cadenas, ahí voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada en el mismo espacio, 2 puntos altos, tomo lazada, continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible hasta llegar al siguiente espacio. Listo, he llegado, tomo lazada y voy a hacer 1 y 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada en el mismo espacio, completo con 2 puntos altos, tomo lazada, continúo tejiendo punto por cada punto disponible hasta llegar a la siguiente esquina o el siguiente espacio. Acá tomo lazada y repito exactamente lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada en el mismo espacio, 2 puntos altos. Aquí continúo tejiendo punto sobre punto y al llegar aquí a la siguiente esquina, que fue desde donde inicié, voy a completar con 2 puntos altos, 1 y 2. Ahí está. Ahora, para cerrar la vuelta, hago una cadena. Recuerden que aquí yo inicié con 3 cadenas, tomo lazada y en la tercera cadena voy a hacer
medio punto alto. Listo, ahí queda la vuelta finalizada y quedo en el centro para poder subir la siguiente. De igual manera subo con 3 cadenas. Recuerden que esta siempre será la primera esquina. Tomo lazada y hago punto alto. Ten en cuenta que esta es la primera esquina y como te das cuenta la dejo a la mitad. Una vez finalice cada vuelta pues la completo. Tomo lazada, ahora voy a trabajar punto sobre punto hasta llegar a la siguiente esquina. Listo, he llegado aquí, tomo lazada y voy a hacer el aumento. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada y completo con 2 puntos altos. Ahí está. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Listo, al llegar aquí al espacio de 2 cadenas o a la esquina voy a hacer el aumento. 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo lazada en el mismo espacio, 2 puntos altos. Y es así como yo voy a continuar trabajando por toda esta vuelta. He avanzado. Al llegar aquí a la última esquina voy a completar. Tomo lazada y hago 1 y 2 puntos altos. Ahora para cerrar una cadena, tomo lazada, aquí tengo las 3 cadenitas en la tercera, deslizo mi agujeta y medio punto alto. Listo, ahí quedaría cerrada esa vuelta. Básicamente se repite exactamente lo mismo vuelta tras vuelta hasta tener el tamaño deseado. Voy a repetir una vez más, subo con 3 cadenas, tomo lazada en ese mismo lugar, voy a hacer un punto alto. Ten en cuenta que esta será la primera esquina donde estoy trabajando solamente la mitad. Al finalizar pues la completo. Tomo lazada y a partir de ahí voy a hacer punto sobre punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas o también se podría decir la esquina. Bien, al llegar aquí, tomo lazada y hago el aumento. 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada en el mismo espacio, 2 puntos altos. Luego continúo trabajando punto sobre punto. Listo. Al llegar aquí a la siguiente esquina o espacio de 2 cadenas, tomo lazada y hago el aumento. 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo lazada y completo con 2 puntos altos. Y básicamente esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta hasta finalizar. Así es como se ve. Bien.
Ya he avanzado. Al llegar aquí voy a completar con los 2 puntos que hacen falta. 1 y 2. Y para cerrar la vuelta, una cadena, tomo lazada, recuerda aquí las 3 cadenas del inicio, deslizo en la tercera y cierro mi vuelta con medio punto alto. Listo. Así es como voy a repetir vuelta tras vuelta hasta tener el tamaño deseado que yo quiero para esta cartera. Si yo quiero que quede más amplia, pues continúo haciendo más vueltas. Si quiero que no quede tan amplia, pues ya ahí, como te digo, quedaría a tu gusto. Yo voy a hacer un par de vueltas más y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Pero así es como se ve. Recuerda que si tienes duda, puedes repetir el video cuantas veces consideres necesario. Okay. El tamaño que he tejido es de 12 centímetros. Si te puedes dar cuenta, he colocado un marcador en cada lado, lo cual me va a ayudar a identificar en la siguiente vuelta. Voy a subir con 3 cadenas, tomo lazada y en ese mismo espacio un punto alto. Tomo lazada y a partir de ahí voy a tejer punto alto hasta llegar un punto antes de donde coloqué aquí el marcador, un punto antes. Ok, listo. Aquí he llegado un punto antes y el marcador me va a ayudar a hacer lo siguiente. Tomo lazada, dejo este punto, el punto que está marcado y el siguiente. 3 puntos voy a dejar de separación. Paso al que sigue y hago punto alto. Ahí está. Y ahí puedo quitar el marcador y ahí quedan esos 3 puntos. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar al siguiente espacio aquí de 2 cadenitas. Ok, al llegar aquí hago 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo lazada en el mismo espacio completo con 2 puntos altos. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar un punto antes de donde coloqué el marcador. He llegado un punto antes de donde está el marcador, tomo lazada y voy a contar 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue, ahí voy a hacer un punto alto. Voy a quitar el marcador y ahí quedaron los 3 puntos. Tomo lazada y a partir de ahí voy a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Ok, listo. Una vez que he llegado aquí, hago 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo lazada en el mismo espacio completo con 2 puntos altos. Tomo lazada y a partir de aquí hago punto sobre punto hasta llegar un punto antes de donde está el marcador.
Ok, listo. Entonces, al llegar aquí, tomo la lazada y cuento uno, 2 y 3. Y en el punto que sigue, punto alto. Ya voy a quitar el marcador y ahí quedan 3 puntos libres. Tomo la lazada y continúo punto sobre punto y repito lo mismo. Al llegar aquí al espacio de 2 cadenas, repito lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo la lazada, 2 puntos altos, tomo la lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar un punto antes de donde está el marcador. Y listo. Tomo la lazada, cuento 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue, punto alto. Y aquí puedo quitar el marcador. Ahí me quedan los 3 puntos libres y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar aquí a la siguiente esquina para completar y finalizar. Ok, al llegar aquí tomo la lazada y completo la esquina con 2 puntos altos, cierro con una cadena, tomo la lazada, aquí tengo las 3 cadenas, en la tercera deslizo mi agujeta y hago medio punto alto, así. Y así es como se ve. A partir de aquí lo que yo estoy haciendo es darle altura a este proyecto. Miren cómo va quedando. Miren ahí cómo va creando la altura. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas, tomo la lazada, punto alto. Tomo la lazada y a partir de ahí voy a tejer punto sobre punto hasta que aquí me queden los 3 últimos puntos. Miren aquí, los 3 últimos puntos. Listo, ya aquí me quedan los 3 puntos, tomo la lazada y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto, no lo termino. Tomo la lazada, paso al siguiente, punto alto, no lo termino. Y ahora ya que lo tengo ahí los dos, paso por los dos juntos y ahí tengo una disminución. Bien, entonces ahora tomo la lazada, voy a dejar libre este punto y el siguiente y ahora voy a aplicar una disminución. Hago un punto, no lo termino. Tomo la lazada, paso al siguiente, hago un punto, pero no lo termino. Ya que estoy ahí con los dos, los finalizo los dos juntos y ahí tengo una disminución. Así es como se ve. Tomo la lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Al llegar aquí al espacio de 2 cadenas, repito lo mismo, 1 y 2 puntos, 2 cadenas de separación, tomo la lazada y en el mismo espacio completo con 2 puntos altos, ahí está. Ahora tomo la lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta que aquí me queden, miren, aquí me queden los 3 últimos puntos, aquí. Ustedes saben, este es el centro. Entonces, 3 puntos aquí, hasta llegar aquí, a los 3 últimos puntos de aquí, de este lado. Continúo, punto sobre punto. Listo.
Ya que aquí me quedan los 3 puntos, tomo lazada, hago punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada en el siguiente punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo los dos ahí, entonces lo termino los dos juntos y ahí tengo una disminución. Ahora aquí me queda un punto, tomo lazada, lo dejo libre, paso al siguiente, también lo dejo libre y en los 2 puntos que continúan voy a aplicar una disminución. Punto alto, pero no lo termino, tomo lazada, punto, pero no lo termino y ahora lo termino los dos juntos. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta que llegue aquí al siguiente espacio. Ok, al llegar aquí nuevamente hago 2 puntos altos juntos, 2 cadenas, tomo lazada en el mismo espacio, 2 puntos altos. Al llegar aquí a este lado, voy a repetir exactamente lo mismo que he hecho acá. Exactamente lo mismo. Voy a tejer punto sobre punto hasta que aquí, miren, aquí me queden estos 3 puntos. Ok, listo. Y aquí me quedan estos 3 puntos. Entonces tomo lazada, hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino. Y ahora lo termino los dos juntos. Tomo lazada, aquí este punto lo dejo libre, el siguiente también, y en los dos que sigue voy a aplicar una disminución. Punto alto, pero no lo termino. Tomo lazada, punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, lo termino los dos juntos y continúo tejiendo puntos sobre punto. Como te puedes dar cuenta, esto es lo que yo voy a repetir hasta finalizar la vuelta por completo. Y aquí estoy finalizando la vuelta, completando la última esquina con 2 puntos altos, cierro con una cadena, tomo lazada, una, dos y en la tercera cadena medio punto. Como te puedes dar cuenta, a partir de aquí voy a repetir exactamente lo mismo vuelta tras vuelta hasta tener la altura deseada. Subo con 3 cadenas, tomo lazada, aquí voy a hacer punto alto. Recuerden que esta sería la mitad de una esquina y al finalizar se completa. Tomo lazada y voy a tejer punto sobre punto hasta que aquí me queden los 3 puntos aquí para hacer la disminución. Básicamente, como les digo, se repite exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior, pero estoy explicando nuevamente acá para que no quede absolutamente nada de duda. Ok, y aquí me quedan los 3 puntos. Tomo lazada, de esos 3 puntos voy a hacer una disminución. Punto alto, pero no lo termino, tomo lazada. Punto alto, pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, lo termino los dos juntos. Tomo lazada, este punto que está acá lo dejo libre, el siguiente también, y ahora aquí estos 2 puntos voy a aplicar una disminución. Punto alto, pero no lo termino, tomo lazada, punto alto, pero no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos. Así, tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la siguiente esquina, repetir de igual manera como les dije anteriormente. Miren ahí. Así es como va a ir creando lo que es la altura y manteniendo el mismo tamaño vuelta y vuelta. Yo voy a avanzar hasta darle la altura que yo quiero y ya regreso. Bien,
Luego de darle todo el largo, así es como se ve la base. Este sería todo el largo. He tejido aproximadamente 22 centímetros de altura. Ahora, desde aquí, que fue donde finalicé la última vuelta, voy a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta tener el largo necesario. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 48, 49 y 50. 50 cadenas. Con una cinta métrica voy a medir para que más o menos tengas una referencia y he tejido 30 centímetros en cadena. Ahora esas cadenas las voy a unir aquí. Voy a dejar libre todo este espacio y aquí en el siguiente espacio de 2 cadenitas, ahí voy a unir con medio punto. Así. Ahora aquí voy a cortar la hebra de hilo y voy a repetir lo mismo del otro lado, de este lado. Okay. Listo, ya aquí tengo las 50 cadenas y voy a unir aquí con medio punto. Ahí está. Ahora a partir de ahí voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible. Y listo. Al llegar aquí donde están las cadenas, en este espacio voy a tejer medio punto y ahora voy a pasar a tejer cadenas por cadena. De aquí voy a finalizar con punto deslizado. Corto la hebra de hilo y aseguro muy bien. Así es como se ve. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir por acá y por la parte de adentro voy a tejer para que el acabado quede mucho más bonito y las asas queden un poquito más gruesas. Okay. Listo, ya aquí voy a finalizar, voy a cortar la hebra de hilo y para cerrar lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy aquí a levantar un poco este bucle, voy a pasar la agujeta por este punto, por la parte de atrás, mira, y voy a enganchar aquí. Voy a alar hacia afuera y listo. Y ahí queda cerrado y no se ve ningún tipo de nudo. Ya con una aguja lanera simplemente voy a terminar de esconder lo que es esta pequeña hebra de hilo. Y listo, así es como se realiza esta bolsa tejida a ganchillo. Es un patrón fácil, simple y muy rápido de hacer. Lo que más me gusta es que si tú eres principiante puedes lograr este patrón con mucha facilidad. Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden que yo les comparto el proceso de elaboración en este tutorial, pero tú con tus habilidades en el crochet puedes lograrlo. Lo importante es disfrutar del proceso. Recuerda que si no te sale la primera, puedes volver a intentarlo nuevamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.